El maestro dice a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 33 al 37. Tratar a las demás personas con transparencia es aplicar la Santa Biblia e ir más allá de la letra al espíritu de la ley. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 15 de junio, año 2019. El apóstol San Pablo advierte a los corintios la importancia de distinguir entre la letra y el espíritu de la ley. Y se quedó una frase en la historia bien sabia, interesante y muy práctica para la relación con las demás personas, como una forma de demostrarle a los demás que está hablando con un creyente, con un practicante de una buena religión. Decía el apóstol en ese momento: el espíritu da vida, la letra mata. La letra mata cuando tratamos de reducir la interpretación misma de un texto bíblico. Y la letra mata también cuando las personas traducen a su propio antojo un texto bíblico o lo aplican condicionalmente. Por eso es tan importante la hermenéutica bíblica, la gracia y el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, para poder aplicar la palabra de Dios de una manera práctica que sea útil y sirve mucho para las relaciones con los demás. El Hijo de Dios le advierte a sus discípulos que cumplan verdaderamente los mandatos de su Padre Celestial. No juren en absoluto. Y es la orden que da el Hijo de Dios. Y cuando nos pone a pensar en esa frase, estamos pensando en la transparencia de nuestros actos personales, la manera como tratamos a los demás, de una manera transparente, diáfana, de una forma justa y correcta. También nos pone a pensar en la misma dirección cómo es de importante aprender a respetar el nombre de Dios y no colocar el nombre de Dios como punto de partida para un capricho personal o para convencer a otra persona de algo que nosotros queremos que esa persona verdaderamente nos crea. Cómo es de importante ir más allá de la letra y buscar el espíritu de la ley y tratar de indicar el objetivo del mandamiento, el alcance que tiene la palabra de Dios, y se vale aplicar a una buena serie de mandatos del Señor. De la misma manera, si los mandatos dicen no matar o no cometer adulterio, o si el mandato indica no jurar el nombre de Dios en falso, o tiene las implicaciones con las demás personas, no desear la mujer de los demás, son mandatos que siempre se tienen que ver en el sentido amplio de las relaciones perfectas, sanas con las demás personas que nos rodean. Es la nueva manera como Jesús interpreta la ley que ya existía, ley proclamada por Moisés para el pueblo judío, para la comunidad internacional, pero le faltaba el espíritu de la ley, y la ley tiene un espíritu amplísimo cuando permite que la persona se mueva muy bien en ese ambiente del Señor, que la persona llegue al convencimiento de que la práctica de la palabra de Dios, seguir a Jesús de Nazaret, ser un bautizado, un buen creyente, implica tener el alma limpia delante de Dios. No tanto que los demás puedan ver en nosotros como legalistas de una palabra. Hay un salmo en la Santa Biblia que es bien interesante y a mí me parece muy bueno ese salmo porque nos pone en esa sintonía
frente a cómo comportarnos transparentes delante de los demás. Es el Salmo 24 de la Santa Biblia. Y ese Salmo 24 comienza diciendo que es un salmo de David, del Señor en la tierra, lo que hay en ella, el universo y lo que en ella habita. Empieza el Salmo diciendo, es gloria y alabanza para todo lo que se mueva en la naturaleza. Y da la razón el Salmo, a partir del verso 2, porque Él colocó los cimientos y la sentó sobre los mares y los ríos. Luego le pregunta el Salmo a la persona creyente, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién se puede dar el lujo de que yo sí cumplo con los mandamientos de la ley de Dios? ¿Quién puede decir yo sí soy una persona transparente delante de Dios? La respuesta la da el mismo Salmo. El Salmo a partir del verso 4 va a decir, la persona de manos inocentes y limpio corazón, que no entrega el alma a la mentira y nunca jura en falso, esa persona recibirá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la raza a los que buscan al Señor y los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Un salmo muy expresivo para darnos la clave fundamental, cómo vivir esa ley de Dios, siendo transparentes con los demás.